Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Como les había propuesto, mejor dicho, vamos a compartir este breve video, arrancando por agradecerles a todos los que participaron en la encuesta vinculada con las temáticas a abordar. Como ustedes bien saben, la temática que ganó fue la del principio de confianza, con su aplicación en dos supuestos específicos, que son el de la publicidad y el de las estafas virtuales. Como les decía, les agradezco a todos aquellos que mostraron su interés, sumándose a la propuesta y aportando su voto. Ya entrando en la cuestión, primero les voy a comentar que van a ir apareciendo en el video algunas referencias bibliográficas para aquellos que estén interesados en ampliar algunos de los puntos que toquemos. Primero, muy sucintamente, hablar de lo que son los principios. La verdad que hay un trabajo muy interesante de un querido amigo que es José Sayán, que justamente varios trabajos, pero uno de esos desarrolla la diferenciación entre lo que son principios y reglas, aclarando justamente que la elasticidad y la permeabilidad de los principios permite una aplicación mucho más práctica, mucho más concreta y mucho menos rígida que la de las reglas. Justamente la relevancia que tienen los principios hace que tengamos una norma expresa en la materia, que es la resolución 36 Mercosur del año 2019, que ya está internalizada en nuestro derecho, que además de reconocer la debilidad estructural del consumidor dentro del mercado, plantea o enumera una serie de principios vinculados con esto. Dentro de estos principios está el de la buena fe, el de la información y la seguridad, todos los cuales se relacionan y se vinculan con el principio de confianza, que es el que vamos a tocar hoy. Y además, justamente la temática de los principios fue abordado, fue materia de tratamiento en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se realizaron en Mendoza el año pasado. Yendo ya puntualmente, estoy mirando acá el ayuda a memoria, yendo ya puntualmente a lo que es el principio de confianza, como ustedes saben, el principio de confianza es un subprincipio, aplicación del principio de buena fe. Y básicamente a lo que plantea o demanda es que las partes honren aquellas expectativas dignas de tutela jurídica que han generado en la otra parte en el marco de la relación que se entabla. Obviamente que en esta temática es muy importante, muy relevante conocer las condiciones subjetivas del destinatario del principio, sobre todo en el marco de las relaciones de consumo, porque no es lo mismo a lo mejor un consumidor en especiales condiciones de vulnerabilidad, que es otro de los principios que se tutela y se enuncia en la resolución en la que hacemos referencia, que un consumidor que a lo mejor es un experto en una materia, o conoce, o tiene determinadas aptitudes o calidades. No es lo mismo un niño adolescente, un analfabeto, un turista, en cuyos casos la confianza por ahí va a ser diferente, el parámetro para ponderarlo, que en el caso de otro tipo de sujetos. Y otra cuestión también muy relacionada con el tema del principio de confianza y de relevancia es la teoría de los actos propios, que justamente se fundamenta o relaciona en el principio de confianza, porque al yo determinar como proveedor o de desarrollar ciertas conductas, genero en la otra parte una expectativa que el derecho considera que debe ampararse y tutelarse, y por tanto conlleva consecuencias jurídicas, responsabilidades, obligaciones, etc. Y naturalmente este principio hay que relacionarlo o analizarlo en forma transversal porque se vincula o se relaciona con otros principios como la obligación de seguridad, la información, obviamente la misma buena fe. Ya entrando en los temas propuestos, que eran publicidad y estafas digitales, un claro supuesto de consagración del principio de confianza en materia de publicidad lo tenemos en el artículo 8 y en el 1100 del Código Civil, artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, 1100 del Código Civil, que básicamente, muy sucintamente, lo que plantea es que las precisiones contenidas en la publicidad van a integrar el objeto el contenido del contrato o la oferta que se desarrolle. Que esto se vincula con el hecho de que muchas veces en la contratación masiva no hay posibilidades de negociaciones precontractuales y estas se ven reemplazadas por la publicidad. Entonces muchas veces ese contenido publicitario genera una determinada confianza o credibilidad en el consumidor que hace que lo considere incorporado en la relación jurídica que se entabla. Por ejemplo, si yo promociono en mi publicidad una determinada vigencia de garantía del producto, después no voy a poder en el contrato fijar una menor. Quizás una mayor sí, por esto de que en caso de duda hay que estar a favor del consumidor, pero nunca voy a poder determinar una garantía menor. Ahora bien, más allá de esto que está consagrado expresamente, entendemos que la publicidad
tiene otros contenidos vinculados con la confianza que son relevantes. Por ejemplo, el artículo 1728 del Código Civil, si ustedes recuerdan, plantea en el marco de la responsabilidad el alcance de esa responsabilidad vinculado con la previsibilidad del daño que se genera. O sea, el contratante va a responder en todo aquello que era razonable o previsible que justamente se previera en la contratación. Y esto se vincula en el ámbito de la publicidad con determinadas situaciones que después no pueden alegarse como caso fortuito, fuerza mayor. Por ejemplo, en el marco de la contratación turística, si yo en mis folletos o en mis promociones fomento o muestro o planteo determinadas actividades, quizás hasta riesgosas, y después esas actividades los turistas las llevan adelante, no voy a poder decir que me veo sorprendido en mi buena fe y que no era razonable o esperable que el consumidor / turista lleve adelante esas actividades. Por ejemplo, hay un caso de una niña, justamente que es un hipervulnerable, como ustedes saben, que se lesiona haciendo una pirámide humana en un viaje estudiantil, y en la folletería de la empresa justamente se veía a los niños jugando, haciendo este tipo de actividades. Con lo cual, si bien la empresa planteó que era un supuesto de caso fortuito, fuerza mayor, obviamente el argumento fue desestimado. Otra cuestión también donde es interesante traer a colación a la confianza y la publicidad es en materia de conexidad contractual. Muchas veces en determinados contenidos publicitarios los proveedores promocionan o sugieren vínculos con otros proveedores. Vínculos que son ratificados por los hechos o son ratificados por la publicidad de otros proveedores, demostrando o acreditando la existencia de una relación entre ambas partes que nos permite plantear un supuesto de conexidad contractual, la posibilidad de generar acciones directas o la posibilidad de plantear determinados remedios de fondo o de forma relacionados con esta actividad. Eso brevemente en relación a lo que es la publicidad. Y ya para ir terminando y no aburriéndolos, vinculado con la cuestión de las estafas virtuales, acá también se evidencia la consagración del principio de confianza, y también va a haber que tener en cuenta la condición subjetiva del destinatario de ese mensaje publicitario, de ese mensaje o de esa confianza que se genera en el ámbito de las estafas virtuales. Se los explico un poco mejor. Esto está vinculado obviamente con la actividad digital, con el comercio electrónico, con las operaciones a través de la informática, etc. Hay muchos sujetos, entre los cuales estoy yo, que somos casi analfabetos digitales. Hay gente que directamente es analfabeto digital, y después están los nativos digitales, que son aquellos que han nacido en el marco ya de la digitalización de nuestra vida, en los entornos virtuales, y están los inmigrantes digitales, que son gente de mi edad, que si bien no nació en un contexto digital, hoy está inmerso en ese contexto digital. Muchas veces el analfabeto o el inmigrante se ve superado por la tecnología. ¿Y qué pasa? Esa tecnología muchas veces el proveedor la impone, la sugiere, o es la única vía por la cual nos permite acceder a determinados bienes o determinados servicios. El típico ejemplo de esto lo tenemos en el caso del home banking. Ahí se genera o se desarrolla o se instituye una figura que es el llamado prosumidor. Justamente es un instituto o una figura que fue analizada en las jornadas nacionales que hacíamos referencia al principio. El prosumidor es un consumidor que desarrolla determinadas tareas que antes estaban a cargo del proveedor. Se inmiscuye o se mete dentro de la cadena de producción con determinadas funciones, muchas veces impuestas por el mismo proveedor, que es el que exige que las desarrolle el consumidor cuanto antes las hacía el proveedor. Ejemplo, de nuevo en materia bancaria, una transferencia. Yo antes para hacer una transferencia tenía que ir al banco, a la ventanilla, y pedirle al cajero que haga la transferencia. Hoy la hago por home banking. ¿Y qué pasa? Ese prosumidor / consumidor muchas veces no está capacitado o no tiene las aptitudes o las condiciones para poder llevar adelante esa actividad sin riesgos. Se ha considerado justamente que el entorno virtual, cuando se habla sobre todo de operaciones financieras, es una actividad riesgosa o peligrosa, y es el proveedor quien me inserta dentro de esa actividad y me lleva a mí o me impulsa a realizarla. Entonces, fundado en el principio de confianza, el consumidor que desarrolla esa tarea cree o considera que ha sido calificado debidamente, o que los riesgos que implican la utilización de estos medios han sido ponderados y cuantificados y delimitados mejor dicho, por el proveedor. Entonces, si ese consumidor sufre un daño en el marco del entorno virtual, se entiende, o por lo menos así lo entendemos varios autores, y hay jurisprudencia que respalda esta tesitura, que
el proveedor es quien tiene que hacerse cargo de los daños y perjuicios que sufre el consumidor en virtud del desarrollo de sus tareas en ese marco. Bueno, espero haber sido claro, quedo a disposición para cualquier duda, inquietud o aclaración. Estoy mirando el machete a ver si me estoy olvidando de algo, creo que no. Muchas gracias por su tiempo y es un gusto compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima.